El olor a salitre siempre despertaba antes que el sol en Puerto Calmo. Manuel Rivas conocía ese ritual desde hacía 63 años. Desde niño, cuando su padre lo llevaba aún adormilado a revisar las redes. Ahora, sentado en el porche de la casa que había construido tabla por tabla, observaba el horizonte con ojos que habían visto demasiadas tempestades para temer al mar, pero demasiadas pérdidas para no respetarlo. «Papá, necesitas tomarte la pastilla para la tensión». Lucía entró apurada, todavía con el uniforme de enfermera. Había cubierto el turno de noche en el Hospital Comarcal de Vigo y había venido directo, como siempre hacía. «Ya me la tomé, mi niña». Manuel mintió con la naturalidad de quien protege a los hijos de sus propias preocupaciones. «¿Qué tal el turno?» Lucía conocía aquel desvío de conversación, pero lo dejó pasar. Se sentó al lado de su padre, sus dedos encontrando automáticamente el pulso de él. Gesto profesional disfrazado de cariño. El ritmo irregular la preocupó, pero lo guardó para sí. «Javier llamó ayer», dijo ella con cautela. «Quiere hablar de la casa otra vez». El silencio de Manuel fue respuesta suficiente. Él miró las paredes desconchadas por el tiempo y la salitre, cada marca contando una historia. Allí, en el dintel de la puerta, las marcas de altura de los 3 hijos. En la esquina del salón, la mancha en el suelo donde Elena había derramado pintura cuando pintaban la habitación de Lucía, embarazada de Pablo. Se rieron tanto aquel día. «Tu hermano no entiende», dijo Manuel finalmente. «Para él, estos son metros cuadrados. Para mí es donde vivió tu madre». El teléfono sonó antes de que Lucía pudiera responder. Era Pablo, voz dubitativa como siempre cuando el asunto era la familia. «Lucía, Javier está insistiendo con lo del paseo. Dijo que quiere hacer un homenaje a mamá en el mar. Creo que a papá le gustaría». Lucía sintió un nudo en el estómago. Conocía a Javier demasiado bien, el hermano mayor que había convertido la ambición en armadura después de que su madre muriera. Él no hacía nada sin un segundo interés, especialmente cuando fingía sentimentalismo. «Pablo», ella respondió firme. «Sabes que Javier solo quiere presionar a papá sobre los papeles de la casa». «Quizás ha cambiado», intentó Pablo, siempre el mediador, siempre creyendo que la familia podría volver a ser lo que fue. «Quizás solo quiere reunir a todos». Lucía miró a su padre, que observaba a 2 pescadores preparando el barco en la playa. Manuel tenía esa mirada distante de quien navega en recuerdos. Quizás un paseo le sentaría bien. Quizás, solo quizás, Javier hubiera cambiado de verdad. «Voy a hablar con papá», dijo ella por fin. Aquella tarde, Manuel recibió a Mateo, hijo de un viejo compañero de pesca que había muerto años atrás. El muchacho, ahora con 30 años, venía toda semana a ayudar con pequeños arreglos, rechazando el pago. «Don Manuel, el tejado necesita unos ajustes antes de las lluvias», señaló Mateo. «¿Puedo venir el sábado?» «Sábado no, chaval. Voy a salir con mis hijos», respondió Manolo, y había algo de orgullo triste en su voz. «Javier quiere dar un paseo, recordar a Elena». Mateo notó la vacilación. Conocía la fama de Javier en el pueblo, agente inmobiliario que había vendido el alma por comisión, decían unos. «Hombre de negocios exitoso», decían otros. «Hijo ingrato», susurraban los más viejos. «¿Quiere que vaya con usted? Puedo ayudar con la barca». «No, Mateo. Esto es cosa de familia». Manolo hizo una pausa. Entonces sacó del bolsillo un sobre amarillento. «Pero hazme un favor. Guarda esto.
Si me pasa algo, se lo entregas al comisario Ramón Núñez. Mateo cogió el sobre, sintiendo el peso de lo que no se decía. Don Manolo, es solo precaución, chaval. Mar es mar, uno nunca sabe. La noche anterior al paseo, Javier reunió a sus hermanos en su apartamento en la Marina de Vigo. El contraste con la casa del padre era brutal. Mármol italiano, vistas al mar, aire acondicionado central. Mañana resolvemos esto. Javier sirvió whisky importado, ignorando que Lucía no bebía y Pablo prefería cerveza. El padre está viejo, terco. Esa casa vale una fortuna para las promotoras inmobiliarias. Daría para pagar tratamiento de primera para el padre, garantizar el futuro de todos. El padre no quiere vender, Lucía dijo simplemente. El padre no sabe lo que quiere, Javier explotó, meses de frustración saliendo a borbotones. Se aferra a esa posilga como si la madre fuera a volver. Ella murió, Lucía, murió porque no teníamos dinero para tratamiento particular. El silencio que siguió fue cortante. Pablo miró por la ventana. Lucía apretó los puños. La madre murió porque era su hora. Lucía dijo despacio, cada palabra medida. Y el padre la cuidó hasta el final. Esa posilga era su castillo, Javier. Solo porque a ti te avergüenza de dónde vienes. No me avergüenzo de nada. Javier golpeó el vaso en la mesa. Simplemente no acepto la miseria cuando podemos tener dignidad. La dignidad, Pablo finalmente habló, no se compra, Javier. El padre tiene más dignidad en el meñique que tú en todo este apartamento. Javier respiró hondo, controlándose. Mira, mañana en la barca, voy a hablar con él sobre el testamento. ¿Me ayudáis o estáis en mi contra? Estaremos allí por el padre. Lucía se levantó para irse. No por ti. Padre, le he traído su chaqueta. Lucía le entregó la cazadora impermeable. Y la pastilla para la tensión. Te preocupas demasiado, hija. Javier ya estaba en la barca, comprobando el motor con eficiencia empresarial. Había traído chalecos salvavidas nuevos, pero Manolo notó que solo tenía 3. Falta un chaleco, hijo. Ah, el proveedor me la jugó, mintió Javier con facilidad. Pero no iremos lejos, padre, solo hasta la isla de Lamén. Gaviota y vuelta. Pablo ayudó a su padre a embarcar, notando cómo éste se movía más despacio, la mano buscando apoyo. Los años pesaban, pero Manolo aún tenía el equilibrio de quien ha nacido en el mar. En los primeros minutos fue casi como antaño. Manolo contó historias de pescas con Elena, embarazada de Javier, mareada pero insistiendo en acompañarle. Pablo recordó el día que se cayó del barco y su padre saltó vestido para salvarle. Incluso Javier se relajó, dejando por instantes la máscara de ejecutivo. Vuestra madre adoraba este trayecto. Manolo señaló la isla. Decía que allí era el lugar más bonito del mundo. Podría ser, murmuró Javier, si tuviéramos dinero para hacer algo con ello. El ambiente cambió con la frase. Lucía lanzó una mirada de advertencia. Pablo suspiró. Manolo fingió no oír, pero su mano apretó el borde de la barca. El viento empezó a soplar más fuerte. Ondas que eran apenas rizos se convirtieron en muros de agua. La barca se balanceaba peligrosamente. «Mejor volvemos», gritó Pablo por encima del viento. «Todavía no», respondió Javier. «Padre, necesitamos hablar de la casa, del testamento». «Ahora no, hijo». Manolo intentaba mantener el equilibrio. «Ahora sí, nunca quieres hablar». ¿Estás escondiendo algo? Javier avanzó, la frustración y la avaricia nublando su juicio. Esa casa vale millones, padre. Millones. Y tú la dejas pudrir. Javier, para. Lucía gritó cuando una ola mayor sacudió la barca.
No paro. Estoy cansado de esto, cansado de ver la oportunidad convirtiéndose en miseria. Javier agarró el brazo de su padre. Enséñame los papeles. ¿Dónde están los documentos? Suéltale. Pablo intentó intervenir. En la confusión, con la barca balanceándose violentamente, Javier empujó a su padre para forzarlo a sentarse. Pero calculó mal la fuerza, mal el vaivén, mal todo. Manolo, ya desequilibrado por la edad y la tormenta, tambaleó hacia atrás. Pablo intentó sujetarle. Lucía gritó, pero el mar fue más rápido. El cuerpo delgado de Manolo golpeó el agua helada con un sonido que quedaría para siempre en la memoria de los 3 hijos. ¡Padre! Lucía no lo pensó. Casi saltó también, siendo sujetada por Pablo. Javier quedó paralizado, comprendiendo lo que acababa de hacer. Sus manos temblaban no por el frío, sino por el horror de la comprensión. ¡La cuerda! Gritó Pablo, lanzando la boya. Pero Manolo, sin chaleco salvavidas, luchaba contra las olas. Sus hijos vieron el momento exacto en que él entendió que quizás no sobreviviría. Y aún así, incluso ahogándose, levantó la mano no en desesperación, sino en bendición. Un gesto de padre perdonando hasta lo imperdonable. ¡Gira la barca! Lucía golpeó a Javier. ¡Haz algo! Javier lo intentó, las manos temblando tanto que apenas conseguía operar el motor. Arrancó mal, aceleró cuando debió haber maniobrado, y la corriente se llevó a Manolo lejos, cada ola escondiéndolo más, hasta quedar solo espuma y ausencia. Se ha ido. Pablo cayó de rodillas. Nuestro padre se ha ido. Lucía lloraba abrazada al chaleco salvavidas que su padre debería haber llevado. Javier vomitó por la borda, el whisky caro mezclado con bilis y culpa. De alguna manera lograron regresar al puerto de Puerto Calmo. La noticia corrió como la pólvora por el muelle. Mateo fue el primero en organizar la búsqueda. Barcas saliendo en todas direcciones. El comisario Ramón Núñez inició los procedimientos, notando las inconsistencias. Chalecos salvavidas ausentes, testigos que hablaban de una discusión y el estado de los 3 hermanos. Fue un accidente, repetía Javier, más para sí mismo que para los demás. Lucía no podía hablar. Pablo deambulaba por la playa como un sonámbulo. Todo el pueblo buscaba, pero el mar, ese viejo lobo silencioso, guardaba sus secretos. Pasaron 2 días. 2 días de infierno particular para cada hijo. Javier no salía de su apartamento en Vigo, reviviendo el momento, el empujón, la mirada de su padre al caer. Lucía alternaba entre el hospital comarcal de Vigo y la playa, como si pudiera cuidar a su padre a distancia. Pablo bebía y lloraba y bebía. En la madrugada del tercer día, Mateo sintió algo diferente en el aire. Era pescador de alma, como Manolo le había enseñado. El viento había cambiado, la marea también. Cogió su pequeña barca y siguió el instinto puro hasta una ensenada que pocos conocían. Un lugar donde las corrientes se encontraban y el mar parecía tejer sus propios destinos. Allí, agarrado a los restos, más muerto que vivo, estaba Manolo. ¡Aguanta, Manolo! ¡Aguanta! Mateo lo arrastró con fuerza sobrehumana. El cuerpo estaba helado, los labios amoratados, pero un hilo de vida persistía, terco como el propio Manolo, como una boya que se niega a hundirse. El Hospital Comarcal de Vigo se convirtió en un centro de peregrinación. Lucía fue la primera en llegar, aún con la ropa de su turno de noche, que había iniciado para no pensar. Cuando vio a su padre bajo las mantas térmicas, máquinas pitando, lloró como no lo hacía desde la muerte de su madre.
Padre, susurró. Padre, soy yo. Los ojos de Manolo abrieron despacio, con dificultad. ¡Mi niña! Pablo llegó corriendo, tropezando con sus propias piernas. Se arrodilló al lado de la cama, sujetando la mano de su padre como un niño con miedo a la oscuridad. Perdóname, padre. Perdóname por no haberlo impedido. No, fue culpa tuya. Manolo apenas podía hablar, pero sentía la necesidad. ¿Dónde está Javier? Javier estaba en la puerta, sin valor para entrar. Lucía lo vio y sintió rabia y pena en igual medida. Estaba destrozado, barba descuidada, ojos hundidos, cargando el peso del cuasi parricidio. «Entra», Manolo pidió con un hilo de voz. Javier se acercó despacio, esperando una acusación, un grito, odio. Pero Manolo solo lo miró con una tristeza infinita, tan profunda como el abismo marino que casi lo engulle. «Te perdono», dijo simplemente. Javier se desmoronó, lloró como no lo hacía desde niño, cuando su padre lo consolaba tras las pesadillas. Pero hay pesadillas que se crean estando despierto, y esas son las más difíciles de superar, anclas que arrastran el alma. El comisario Ramón Núñez necesitaba declaraciones. La investigación seguía el protocolo, pero había también el sobre que Mateo había entregado, lacrado, con instrucciones de solo abrir en caso de muerte. Núñez pidió permiso a Manolo para abrirlo. Dentro, una carta escrita a mano y documentos sellados de la notaría. La carta que Manolo había dictado para que Lucía leyera en voz alta, aún demasiado débil para sostener el papel, decía: «Si están leyendo esto, es porque el mar me llevó antes de la hora que Dios marcó, o Dios me llamó y estoy yendo a prepararles un lugar. Dejo la casa y el terreno a Mateo Suárez, con la condición de transformar todo en un refugio para pescadores mayores y viudas del mar. La casa fue hecha con amor y debe servir al amor. Mis hijos ya tienen lo que necesitan, unos más, otros menos en dinero, pero todos iguales en mi corazón. Perdono cualquier error, porque el perdón es la única herencia que no se pudre. Firmado, Manuel Rivas, pescador». El silencio que siguió fue absoluto. Javier entendió que su padre había hecho el testamento mucho antes del paseo, antes de la presión, antes de que la avaricia mostrase su fea cara. Lucía comprendió la sabiduría. Sacando la casa de la ecuación, sacaba también la discordia. Pablo vio la oportunidad de redención. «Manolo», Mateo estaba rojo. «No puedo aceptar esto». «Puedes y lo harás», respondió Manolo con una firmeza que sorprendió para alguien tan débil. «Me cuidaste como un hijo, ahora cuida de mi memoria». El comisario Ramón Núñez tenía elementos para inculpar a Javier por intento de homicidio imprudente o incluso doloso eventual. Pero Manolo fue categórico. «Fue un accidente. Mi hijo se perdió un momento, pero no es un asesino». «¿Está seguro, señor?», insistió Núñez. «Hay testigos de la discusión, del empujón. Estoy seguro de que ya he pagado el precio de su error con mi sufrimiento. Él pagará con la conciencia el resto de su vida. No necesita cárcel, necesita perdón». Javier fue liberado con medidas alternativas: trabajo comunitario, seguimiento psicológico. La verdadera prisión la llevaría dentro de sí. En las semanas siguientes, mientras Manolo se recuperaba lentamente, algo extraordinario sucedió. La casa que casi destruyó a la familia empezó a unir no solo a ellos, sino a toda la comunidad. Mateo, incómodo con la herencia, propuso sociedad con los tres hermanos. Javier, por primera vez en años, literalmente, se puso manos a la obra, lijando madera hasta que las manos le sangraron. Era penitencia y terapia. «Está torcido»,
Manolo observó desde su silla de ruedas, supervisando la reforma. «Lo arreglo», respondió Javier, y había doble sentido en la promesa. Pablo asumió la parte eléctrica e hidráulica, descubriendo un talento que años de trabajos sin rumbo habían ocultado. Lucía organizó la parte médica del refugio, consiguiendo donaciones de medicinas y equipos. El Hogar Elena del Mar abrió 6 meses después del accidente. Pequeño, solo 4 habitaciones, una cocina comunitaria y un balcón con vistas al mar. Doña Carmen Pérez fue la primera residente oficial. «Parece que el lugar tiene alma», dijo ella, pasando la mano por la madera del balcón. «La tiene», Manolo asintió. «Alma de quien perdona». Un día, Lucía encontró una memoria USB en el cuaderno de su padre. La instrucción decía: «Abrir cuando estén juntos y en paz». Se reunieron en el porche de la casa refugio. Lucía conectó la memoria USB a un viejo portátil. La voz de Elena llenó el espacio, grabada semanas antes de morir. «Mis amores, si estáis oyendo esto, habéis logrado permanecer unidos a pesar de todo. Javier, mi primogénito, tu ambición es fuerza, pero no dejes que se convierta en una cadena. Pablo, mi mediano, tu gentileza es un puente, sigue uniendo. Lucía, mi pequeña, tu dedicación es luz, ilumina sin apagarte. Manuel, mi amor, fuiste mi mar, a veces en calma, a veces revuelto, siempre profundo. Enseña a nuestros hijos que el perdón es el único barco que no se hunde. Os amo a todos más allá de la vida». Javier lloró abrazado a su padre por primera vez desde la infancia. Pablo cogió las manos de Lucía. Manuel miró el mar con la sonrisa de quien ha completado la travesía. Años después, el Hogar Elena del Mar se convirtió en un referente. No era grande ni lujoso, pero tenía algo que el dinero no compra: historias de reconciliación, segundas oportunidades, perdón. Javier se convirtió en el contable voluntario del lugar, ocupándose de las donaciones con la misma obsesión que antes dedicaba a los beneficios. Descubrió que existen riquezas que no se miden en metros cuadrados. Pablo se convirtió en el manitas oficial, siempre con un nuevo proyecto para mejorar el espacio. Se casó con una maestra voluntaria y tuvo 2 hijos que crecieron llamando abuelos a los ancianos. Lucía siguió siendo enfermera, pero empezó a dedicar sus días libres al refugio. Encontró en el cuidado colectivo la extensión del amor que había aprendido de sus padres. Manuel vivió 3 años más. Murió mientras dormía, en la misma cama donde Elena había partido, pero ahora esa cama estaba en una habitación con vistas al mar en el refugio. Sus últimas palabras anotadas fueron: «El mar lo devuelve todo, a veces en escombros, a veces en milagros, siempre en lecciones». El entierro fue sencillo, pero la ciudad entera acudió. Javier dio el discurso. «Mi padre me enseñó que existen 2 tipos de herencia: la que se cuenta en números y la que se cuenta en vidas tocadas. Yo casi maté a mi padre por culpa de la primera. Él me salvó enseñándome sobre la segunda. Manuel Rivas deja una casa que se ha convertido en hogar para decenas. Deja hijos que aprendieron, tarde pero a tiempo, que la familia no se vende ni se compra, se construye y se perdona cada santo día». Mateo continuó administrando el refugio con la bendición de los 3 hermanos. En el aniversario de la muerte de Manuel, siempre hacen un paseo en barco. Ahora llevan chalecos salvavidas para todos, pero principalmente cargan la lección más importante. El perdón es el único chaleco salvavidas que funciona incluso en las peores tempestades.
Y en las tardes tranquilas, cuando el viento sopla de la manera correcta, los pescadores más viejos juran escuchar al mar susurrando historias de un hombre que fue tragado por las olas y devuelto por la misericordia, probando que algunos milagros llegan mojados de agua salada, pero llegan. La casa sigue en pie, ahora pintada de azul y blanco, con una sencilla placa en la entrada. Hogar Helena del Mar, donde el perdón mora. Abajo, más pequeña, una frase. En memoria de Manuel Rivas, pescador de hombres. Porque al final, como Manolo siempre supo, el mar no es cruel ni bondadoso. Es justo. Se lleva lo superfluo, devuelve lo esencial y enseña, ola tras ola, que la única ancla que vale la pena cargar es el amor. Y el único puerto seguro es el perdón.